Me confirman si logran visibilizar la presentación. Buenas tardes, me confirman si logra ver la presentación. Sí, señor, sí se ve. Vamos a cerrar. Parece que por ahí pasó un carro. Ya estamos grabando y vamos a iniciar nuestra tercera y última web conferencia del curso Metodología y Técnica. La red de cursos formada por la profe y el docente Pedro Gamero de la Espriella. En la tercera web conferencia vamos a desarrollar el tema formular en marco teórico y el diseño de la investigación. Esta es la temática que compete para la evaluación final POA que iniciaría la otra semana aproximadamente y vamos a tener en cuenta unos tips para finalizar el curso. Esperemos pues que en el día de hoy logremos nuestro objetivo, que es aprender a desarrollar el marco teórico y el diseño de la investigación. Son dos ejes temáticos diferentes, el marco teórico y el diseño de la investigación. Entonces, la POA final, formulación del proyecto de investigación. Para eso debemos tener al inicio la recomendación, revisar la guía de actividades. Esta actividad es de tipo colaborativo y corresponde a complementación de un proceso realizado en los pasos anteriores. Por tanto, no se va a tener en cuenta proyectos finales individuales, puesto que no van a cumplir con los objetivos de la actividad. Observen lo que está en amarillo, excepto aquellos casos que se han aprobado anteriormente su presentación individual, ¿sí? Aquellos estudiantes que han venido desarrollando su proyecto desde el paso 1 de manera individual, el paso 3 de manera individual. Nosotros tenemos ya la data de ese grupo de estudiantes que con antelación nos informó que por dificultades laborales, qué sé yo, pasaron su comunicado a tiempo para entregar su proyecto de forma individual y así lo han venido desarrollando. Hasta a quienes hasta la fecha no se les ha articulado a sus grupos, que no participan en los grupos, aparecen de pronto como fantasmas anexados al trabajo, les recomendamos que se comuniquen con los compañeros, se vinculen al proyecto que vienen trabajando y aporten de manera significativa, pertinente y oportuna en la consolidación de el proyecto final. ¿En qué consiste la actividad? ¿Qué incluye la actividad? Vamos a mirar aquí unos tips. Tenemos unos tips interesantes para que ustedes tengan en cuenta el paso a paso. Si ustedes han seguido de manera dinámica, han seguido las instrucciones, las han sabido aplicar, no van a tener afugias al final de el paso 5. Primero, dinamizar pronto el grupo colaborativo.
seleccionando un rol para el desarrollo de la actividad. Aclarar que un tema es el rol que asumo dentro del proyecto de investigación y otro tema es la dinámica como yo realizo los aportes en la construcción del proyecto. Consultar las líneas de investigación de su escuela y determinar a cuál de ellas se articula su proyecto. Si nosotros hacemos parte de la Escuela Ciencias de la Educación, ESEDU, nos podemos ir a la página web y ubicamos líneas de investigación ESEDU. Inmediatamente allí visibilizan las líneas de investigación del ESEDU. Si deseo conocer cuáles son las líneas de investigación de la Escuela de Administración Contable y Negocio, ECACEN, hago el mismo ejercicio, porque algunos no tienen claro todavía a qué línea de investigación pertenece el proyecto, cuáles son las líneas de investigación de la ESEDU, cuáles son las líneas de investigación de la escuela de ECACEN. Entonces, allí debemos tener en cuenta unos detalles. El punto 2, consultar las líneas de investigación de su escuela y determinar a cuál de ellas se articula su proyecto. Primeramente, teniendo en cuenta toda esta introducción, el punto 3 es importante. Vamos a retomar el proyecto del paso 3, corregir, ampliar o reformular los elementos ambiguos y poco claros. Es decir, apenas se habilite el foro, lo primero que debemos es socializar el paso 3, porque vamos a continuar y finalizar los puntos que tenemos pendientes y que nos indica la guía. Entonces, lo primero que vamos a es socializar el proyecto con los correctivos de acuerdo a la realimentación que ustedes tienen en el paso 3. Luego, los grupos que tengan dudas e inquietudes pueden contactar a la tutora Juliana Bolaño por Team, a través de Team. Los que están en el grupo con la profe Juliana Bolaño, vamos a ubicar por Team. Igualmente, el profe Pedro lo ubicarán a través de Team. Pero nosotros tenemos un horario. Por ejemplo, el profe Pedro trabaja de 8 a 11:30 y de 2 a 4:30. No le van a escribir al profe Pedro a las 10 de la noche, a las 2 de la mañana, porque me ha sucedido. No, tutor, lo que pasa es que yo le escribí a las 2 de la mañana para que el día siguiente observar el mensaje. Entonces, vamos a tener en cuenta respetar los horarios de los tutores y solicitar un espacio de orientación. Solo se atenderán estas solicitudes hasta 8 días antes del cierre de la actividad, es decir, hasta el lunes 22 de mayo. Recuerden que esta actividad tiene 15 días, es una actividad que tiene 15 días, es decir, es una actividad corta donde ya ustedes dinamizan. Sé que tienen varios cursos matriculados, entonces lo ideal es hacer un horario donde ustedes puedan dinamizar el ejercicio. Entonces aquí está ya toda la dinámica que vamos a desarrollar inicialmente. Tenemos el punto 1, entrega de diligenciamiento completo de manera colaborativa el formato F792. Algunos en el paso 3 lo entregaron completico. No era entregarlo completo, sino del punto 1 al punto 8. Del punto 1 al punto 8. Ahora vamos a seguir a desarrollar el punto 9, el punto 10, el punto 11, etcétera, donde vamos a desarrollar el proyecto final. Y tener en cuenta que en el proyecto se evalúan los siguientes aspectos: competencia argumentativa y propositiva, la comunicación escrita de todo el proyecto. Hace alusión, ¿a qué hace alusión esto? ¿A qué se refiere? ¿A qué nos invita?
hace alusión a la parte formal del documento, a la capacidad argumentativa del proyecto, redacción, cohesión, uso de normas, claridad, entre otros aspectos. Observen que en cada uno de los, en el entorno de evaluación, tiene la herramienta Turnitin y ya tiene una herramienta. Turnitin está fortalecido porque ahora la inteligencia artificial le permite a ustedes, le ordenan a la inteligencia artificial, escríbeme esto, lo escriben y se lo hacen. Pero ya estos cursos, para que lo tengan en cuenta, es mejor aprender a aprender. Aprender a aprender. Aquí en el desarrollo del curso nos hemos equivocado, le hemos mandado a hacer los ajustes, ya los plazos de recibir trabajo de paso 3 ya se terminó hace 15 días. Algunos lo lograron hacer bien, otros lo hicieron, corrigieron, pero hasta la semana pasada logramos de pronto ir ajustando y bueno, ahí vamos. Y lo importante no es que el estudiante tenga una nota de 100, de 125, de 125, sino qué tanto aprendió el estudiante en investigar, para hacer una investigación, para formular el tema, para formular la pregunta problema, para formular el objetivo general, para hilvanar título del proyecto, pregunta, problema, objetivo general, objetivos específicos y la metodología. Otro elemento importante es habilidades para buscar, procesar y analizar información. Esto es importantísimo. Es decir, la fuente bibliográfica en la cual nosotros estamos realizando nuestro proyecto no es la que están en las unidades temáticas. De pronto las que están en la unidad que vamos a utilizar ahora es aquella que nos indica cómo elaborar el marco teórico, qué es la metodología. Pero desde ya lo que nosotros vamos a es a indagar unas fuentes documentales que son las que sustentan el proyecto, y esto hay que tenerlo en cuenta en el marco teórico, en la metodología, en la justificación, y se evalúa la pertinencia, si son utilizadas y provienen de consultas de base de datos y si son hábilmente utilizadas en la argumentación. No se aceptan fuentes documentales del Rincón del Vago, de Wikipedia. Bien. Otros elementos importantes a tener en cuenta: identificación de problemas que conduzcan a la formulación de proyectos de investigación, revisión de problemas de investigación y objetivos. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la coherencia requerida entre el problema y los objetivos, los cuales deben ser claros y armónicos, lo que le acabo de decir. O sea, eso debe ir tejido. La coherencia es que del tema sale la pregunta problema, del tema, la pregunta problema, sale el objetivo general, y el objetivo general salen los objetivos específicos. Los objetivos específicos, recuerde que máximo son 3. Otro elemento importante a tener en cuenta, otro tip: conocimiento y aplicación adecuada de métodos de investigación que permiten el desarrollo de las acciones propuestas. Entonces, aquí ya vamos a hablar de la metodología, que es otro ítem que vamos a desarrollar, el aspecto metodológico. ¿A qué se refiere? Al diseño metodológico propuesto, en el que debe identificar método, óigase bien, método, metodología, técnicas e instrumentos de investigación, y realizar la autoevaluación. No olvidemos realizar la autoevaluación. Aquí vamos a mirar qué es el marco teórico, ¿sí? Que es el punto 9 del formato, el marco teórico. Entonces, el marco teórico es aquel que sustenta mi proyecto de investigación. Son aquellos autores que hablan de mi proyecto de investigación, en este caso del título de mi proyecto. Del título del proyecto surge el marco teórico. Entonces tenemos que indagar,
Por eso hablábamos aquí de fuentes documentales, fuentes bibliográficas reconocidas. Y no se trata de copiar y pegar los diferentes apartados, los diferentes conceptos que trate del tema del autor. En su proyecto, muchos han hablado del tema que ustedes vienen realizando. Lo podemos utilizar como el estado del arte, sustentarlo ahí. Esta semana sucedía un caso acá en el centro donde estoy, que un profesor de X universidad estaba evaluando un proyecto y nos llamaba, por ejemplo, a un líder de una escuela y le decía, mira, este proyecto tiene mucha relación con el proyecto que presentó este estudiante de acá, de la UNAT. Y entonces no es lo ideal cometer lo que decimos aquí, copiar y pegar. Eso es plagio y eso pues tiene sus sanciones. En la UNAT, en la guía de actividades, ustedes ven en qué consiste el plagio, eh, cuál es el delito de cometer el plagio. Por eso lo invitamos a aplicar las normas APAS. En este apartado se debe tener especial cuidado en la aplicación de las normas APAS. Bien, entonces aquí le voy a visibilizar en marco teórico. Este es mi proyecto de investigación. Punto 9. Voy a desarrollar el punto 9 ya en el formato. Mi proyecto de investigación tiene como tema estrategias metodológicas para el fortalecimiento de microempresas sostenibles a través de la formación laboral a 20 mujeres del municipio de Sagún, Córdoba. En el marco teórico realizo una introducción, aproximadamente, qué sé yo, 200 palabras de introducción, etcétera. Y vamos a observar, a poner la mirada en mi proyecto de investigación. Y observen el 5.1. Vamos a poner la mirada en el 5.1 y observen que el primer marco teórico que inicio es el emprendimiento femenino y debe ir resaltado en negrilla para que se diferencie del autor que indago y que hable del emprendimiento femenino, en este caso Álvarez, Noruega y Urbano. ¿De dónde sale el emprendimiento femenino? Sale del título del proyecto, porque el proyecto habla de 20 mujeres de emprendimiento, entonces se refiere al emprendimiento femenino. Entonces, aquí tenemos quien investigué, indagué y me llamó la atención el documento según los estudios de Álvarez, Noruega y Urbano 2012. ¿Qué dice? Que para él el emprendimiento femenino existen diferentes factores, condiciones en el proceso de superación y la creación de sus empresas, ya que los factores formales, formación, financiación, política de apoyo, economía, tienen un menor relevancia, etc. Aquí está mi primera teoría que sustenta mi investigación. Este Álvarez, Noruega y Urbano debe ir en la fuente, en la referencia bibliográfica. Y luego sigo a ver qué otro eje temático surge de mi tema de investigación. Y observamos que surgen factores que dificultan la iniciativa de las mujeres para emprender. Y me encuentro que tenemos a Ruiz et al. Y a Ellie Carly, 2013, que dice, en lo que otros de los factores que dificultan la iniciativa de la mujer para emprender son las relaciones sociales, las ayudas de pronto con las alcaldías o con un fondo emprender donde vamos a visibilizar, a incluir el emprendimiento para que las mujeres creen las microempresas, etcétera. Entonces, aquí estoy organizando mi marco teórico. Luego, continúo con mi tercer marco teórico. El contexto que rodea a la mujer influye más a la hora de crear empresas. Es decir, esto lo dice Strick Mikiwai 2012. Él nos dice aquí que la ubicación geográfica es importante para el emprendimiento
llámese masculino, llámese femenino, para que para ese emprender sea exitoso y sigan adelante con este proceso de emprendimiento. Luego, aquí tenemos factores que limitan el emprendimiento general. Me ubiqué a GEN 2011. Habla mucho de los factores que limitan el emprendimiento, como es los factores demográficos, psicológicos, etcétera. Y entonces me regreso aquí. ¿De dónde surgió todos estos elementos? Desglosé el título de mi proyecto de investigación, es decir, las palabras claves que puedo realizar y tener pendiente, presente que el eje temático, que es este, se plasma en negrilla para diferenciarlo del descriptor del párrafo del autor. Bien. Posteriormente, este es el punto 8. Ahora vamos al punto 9. Vamos al aspecto metodológico que se lo explicaba. Aquí únicamente le plasmé el diseño metodológico, pero no describo, por ejemplo, diseño metodológico de la investigación. Ustedes deben describir cuál es el diseño metodológico, buscar autores, cuál es el diseño metodológico que se aplica para su propuesta de investigación. Tipo de investigación, si es cualitativa, si es cuantitativa, etcétera. Luego, definición y técnica de instrumentos de recolección, definición de técnicas e instrumentos de recolección y análisis de la información. Por ejemplo, si nosotros miramos definición de unas técnicas, entonces aquí nosotros podemos decir que una técnica de la observación puede ser la observación participante, el diario de campo, la entrevista, una encuesta, etcétera. Y el instrumento, ¿cuál puede ser de recolectar esa información? Se aplica una encuesta en línea, etcétera. El análisis de la información, ya ustedes manejan muchas herramientas donde podemos realizar el análisis de la información. Todo esto lo debemos desmenuzar. Cada uno de estos ejes temáticos lo describimos. Bien. Diseño metodológico. La metodología utilizada en mi proyecto, como les comentaba, fue el enfoque cualitativo, pero debo describir quién habla del enfoque cualitativo, cuál es la importancia de ese enfoque cualitativo. Y aquí los tipos de investigación les plasmo varios. Uno es etnográfico, ¿sí? La investigación, acción educativa, son tipos de investigación. Entonces, aquí podemos, definición de las técnicas e instrumentos de recolección de la información. Tenemos lo que le contaba, entrevista, observación participante, análisis de la información. Aquí vamos a dejar de último estos dos puntos, preguntas del estudiante, y quiero irme ahora a lo práctico. ¿Sí? Vamos a ir a lo práctico ahora y luego procedemos al espacio de preguntas. Bien, entonces me confirman. Ahora vamos a mirar aquí si logro compartir el documento que les deseo compartir. Bueno, aquí está mi documento. Me confirman cuando lo logren visibilizar. ¿Ok? Sí, señor, ya se visible. Ahí Bueno, se ve. se visibiliza, ¿verdad? Bueno, entonces les contaba en mi proyecto. Observe, estrategias metodológicas para el fortalecimiento a través de la formación laboral a 20 mujeres del municipio de Sagún, Córdoba. Mi proyecto en el paso 3 lo desarrollé teniendo en cuenta todo esto. Miren, la línea de investigación de la Escuela Ciencias de la Educación es para mí
proyecto es en educación, cultura y comunicación, escuela, ciencias de la educación, las palabras claves, estrategias, metodológicas, fortalecimiento, etcétera. El resumen, planteamiento del problema. Mire que nosotros creamos primero el problema, se cuenta primero el problema y al final formulamos la pregunta de investigación. Mira que tiene relación. Cómo crear estrategias metodológicas para el fortalecimiento de empresas sostenibles a través de la formación laboral a 20 mujeres en el municipio de Sagún, Córdoba. Entonces, por ejemplo, sucedió el caso que algunos estudiantes solamente lo que hicieron fue plasmar la pregunta de investigación y no hicieron este ejercicio. Entonces, si aquí de alguno de ustedes hizo solamente esto, toca la tarea de describir, recrear, contar el problema. Si no es su caso, pues bien, seguimos adelante. Bueno, la justificación, el objetivo general, si ustedes se pueden dar cuenta, tiene relación con el título. Bien, entonces, aquí, hasta aquí llegué. Aquí era mi tarea. Hasta aquí, hasta el punto 8. Pero les cuento que algunos lo hicieron todo. Y yo le decía, no, así no es. Y hasta que se logró entender que era hasta el punto 8. Ahora compartimos este formato en el foro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí está. La tarea es el punto 9 completico. Vamos a entregar todo nuestro proyecto. Entonces, ¿cuál es la tarea ahora? La tarea que sigue es el punto 9, el punto 10, el 11, el 12, el 13, la referencia bibliográfica, y 15 le toca a los docentes. ¿Ok? Y si tienen alguna duda, aquí tenemos los puntos donde explican en marco teórico y en marco teórico y la metodología. Miremos el ejercicio que yo les hacía en la presentación. Observen que se hace una introducción. ¿Sí? Aquí tenemos urbano, el emprendimiento femenino. Álvarez que se coloca 9.1. Aquí está bien organizado con su espacio. Recuerden que el eje temático va en negrilla. El segundo eje temático va en negrilla. Colocamos la definición de la teoría que sustenta mi proyecto. ¿De dónde sale esto? Nuevamente recordarle que del título del proyecto. Y por lo máximo que van a hacer de marco teórico, van a ser 10 ejes temáticos que salen del título de la propuesta. Y esto debe estar con norma JAPA. Bien. Tipo de investigación. Tipo de investigación. Entonces, mi tipo de investigación dice lo siguiente. Es de tipo mixto. Y debo sustentar por qué es de tipo mixto. ¿Sí? Justifico por qué es de tipo mixto. Luego, población y muestra. ¿Cuál es la población? Ustedes, en mi población objeto de estudio, son mujeres urbanas y rurales, cabezas de familia, etcétera. Yo describo mi población. La muestra, 20 mujeres. Técnica e instrumento de recolección. Tenemos técnica e instrumento de recolección de la información. En primer lugar, se informó a la población de mujeres que íbamos a hacer una investigación, etcétera. ¿Cuáles son las técnicas e instrumentos? La observación, la entrevista, diario campo, información documental, y he realizado mi tarea. He realizado mi ejercicio. Seguimos. Aquí seguimos con el ejercicio. El cronograma ya ustedes lo pueden hacer. Iniciamos en febrero, no sé si fue un 7 de febrero, vamos así. Todo lo que hicimos de acuerdo a la agenda. Podemos colocar el cronograma, cómo se realizó. Denme un minutico, por favor.
¿Me confirman si logran ver la información nuevamente? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, aquí vienen algo hipotético, ¿sí? Que son los recursos. Aquí plasmamos un ejemplo: equipo humano, estudiante, tutor, presupuesto. Si ustedes desean, le colocan no aplica. Equipo de software no aplica, porque de pronto, pues, hipotéticamente, ustedes no van a necesitar este equipo de software, etcétera, 0 pesos. Viaje de salida de campo no aplica, ¿sí? Luego, observamos material y suministro, no aplica, 0 pesos. Bibliografía, 0 pesos. ¿Por qué? Porque podemos ubicar en la biblioteca de la UNAD. Resultado, producto esperado: participación en un evento de investigación, un evento beneficiario de estudiante, publicación de un capítulo de libro, un estudiante. ¿Cuál sería el producto resultado esperado de ustedes? Entrega del proyecto final. Indicador: un proyecto beneficiado, estudiante. Resultado, producto esperado: ganar, por ejemplo, ganar el curso. Un indicador: gané el curso, qué sé yo. Entonces, esta es la tarea que vamos a realizar. Aquí plasmar las referencias bibliográficas, nombre del tutor. Si están en mi grupo, esta tarea es del tutor, de los tutores. Y luego, aquí nuevamente le voy a repetir el ejercicio de marco teórico. Vamos a que ustedes, vamos a entrar a preguntas e inquietudes en relación a este marco teórico. Adelante. Buenas Dudas, tardes. inquietudes. No sé si me escuchan, profe. Adelante, nombre, por favor. La profe Juliana aparece, ¿sí? Sí, sí, señor. ¿Cómo está? Adelante. Sí, solamente quisiera ser como reiterativa en cuanto a que este formato, que es el formato oficial en la UNAD, tiene un instructivo. O sea, bueno, digamos, esta es una estructura como estandarizada de presentación de proyectos, pero cada institución tiene pues su, digamos, especificaciones. En este caso, la UNAD, ese es el formato oficial, que es importante que ustedes lo conozcan y que sepan diligenciarlo. Tiene su instructivo y ahí está claramente qué cuestiones deben contemplarse en cada uno de los ítems o numerales que hay que diligenciar. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en cumplir, ¿no? con ese instructivo que se ubica en cada parte. Eso primero, yo he sido muy reiterativa con eso y pues me parece que a veces falta lectura con relación, o sea, los estudiantes están perdidos, no saben qué escribir, pero tienen la indicación ahí mismo en el formato, sino que a veces no la leen. Lo mismo está pasando con la guía de actividades, ¿no? En caso que no hubo lectura de la guía de actividades y hubo muchísimas reclamaciones, por ejemplo, de estudiantes que no sabían por qué no habían obtenido la calificación total y era, por ejemplo, porque no habían presentado la autoevaluación. Y algo tan sencillo que se les pasó por alto por no leer la guía de actividades. Profe Pedro, colabóreme por favor con su presentación. Podemos mirar que quiero ser reiterativa en los criterios que se van a evaluar para explicar un poquito qué es lo que tienen en qué puntos deben prestar un poco más de atención. ¿Ya? Ajá. Eso. Se les ha solicitado desde la actividad bueno, paso 1, paso 3, que por favor realicen la actividad de tipo colaborativa. ¿Por qué? Pues porque este proyecto desde su naturaleza es concebida como para que se realice desde unos 3 estudiantes. Acá, teniendo en cuenta los grupos colaborativos, ya pues se les
hizo unas instrucciones con la cual pues lo podían hacer varios estudiantes, siempre y cuando poniéndole la portada, ¿ya? ¿Cuál ha sido las dificultades desde el inicio? Que es algo que deben tener en cuenta. Los ejercicios, los proyectos de investigación deben articularse a un campo disciplinar de su formación. En ese sentido, algunos estudiantes que han presentado, por ejemplo, proyectos de otras áreas de conocimiento, pues es muy complicado, digamos, tratar de hacer esa exploración, un proyecto de investigación, en otra área que no corresponde a su área de formación. Bueno, de pronto algunos me dicen, no, pero yo la tengo, bueno, pero en este momento lo que estamos nosotros, pues, digamos, en un proceso académico, matriculados en una carrera, y en ese sentido es el aporte que le va a realizar el curso a su formación. Entonces, siempre tiene que ser ubicarse en conceptos, en teorías, en categorías que sean disciplinares y correspondan a su campo de formación. Eso ha sido un criterio que desde el inicio se le solicitó y pues ya, digamos, en la última actividad debe ya estar comprendido. Ya, que nos queda muy difícil como contadores plantearnos proyectos de investigación psicológicos, políticos o sociales, ya, porque no, en este momento el curso le está aportando a esa formación disciplinar. Bien, una vez aclarado eso, yo entiendo que pues es una primera aproximación a realizar los proyectos de investigación. Sin embargo, lo que yo no les estamos solicitando nada más, por ejemplo, que no esté en el instructivo, ¿ya? Además, en todos los foros de información inicial se han dado como unas pautas y unos lineamientos con el ánimo de organizar, un poco ser más amable el trabajo, que es un poco complejo, y con el ánimo de dinamizar la actividad. Entonces, hay que tener muchísima atención, leer con atención cuáles son los lineamientos. Todo eso, o sea, lo que nos va a llevar a realizar un proyecto con éxito es la atención, la organización, el compromiso, responsabilidad, ¿ya? Más que, digamos, si nosotros entramos al curso con la debida antelación, nos programamos para realizar las actividades, asumimos con compromiso, no vamos a tener dificultades. Pero si ya entramos al final y queremos que nuestro proyecto sea realimentado y calificado con excelencia, pues no va a ocurrir. Eso sí quiero ser muy claro. Hay un número considerable de estudiantes y pues para poder atenderlos, los estudiantes deben sujetarse a estos lineamientos que son pues nada del otro mundo, ¿no? Que es que trabajen de manera colaborativa, que es que trabajen y se organicen de manera pronta, que no, digamos, los coja la actividad hasta el final desorganizados, sino que haya una dinámica de trabajo grupal. ¿Ya? Entonces, hay algunos casos en los cuales yo he respondido a las peticiones en los que yo les he accedido a que trabajen de manera individual. Y esa respuesta está por escrito en un correo institucional, en el correo interno del curso, perdón. Entonces, ¿a quiénes? Cuyos grupos colaborativos, por ejemplo, son de contaduría, pero hay un estudiante de otra área, por ejemplo, de licenciatura de matemáticas. Entonces, a ese estudiante, claro que sí, le dejo que avance de manera individual. Aquellos grupos que no se dinamizaron y que solamente está respondiendo una o dos personas por esa dinámica. Entonces me dicen, mire, no entran todos los compañeros, vamos a presentar los 2 o 3 compañeros que sí participamos. Correcto, ¿ya? Pero sí, la verdad es que ha habido como muchísima reclamación de personas que han entrado al final del curso y obviamente pues han visto sin el tiempo suficiente para poder realizar esta actividad, ¿ya? También, entonces, en este momento les sugiero,
que vayan dinamizando la actividad en torno a lo que se tiene que realizar, ¿ya? Entonces, ya saben, tienen que seleccionar un rol dentro de su grupo colaborativo. En el caso de que sean pocas personas, pues saben que van a tener que asumir más de un rol, pero la idea es que se avance a paso firme. Entonces, por eso yo les he solicitado que los grupos que consideran que tienen dudas, preguntas, busquemos un espacio por Teams. Pero por favor, no me dejen plantada. Me han programado bastantes grupos, yo he estado pendiente, les he enviado el link para revisarnos, para encontrarnos por Teams, pero no han llegado. Entonces, por esa razón, les solicito que se articulen de una manera rápida, pronta, para que podamos realizar esta actividad, porque como dijo el profe, el tiempo es muy corto y solamente se van a evaluar y se van a atender espacios de dudas, inquietudes y realimentaciones hasta el 22 de mayo. ¿Por qué? Porque más allá ya no se alcanza a hacer, ¿no? Ya no se alcanza a hacer y pues también ustedes tienen que organizarse y evidenciar su compromiso. En la siguiente diapositiva, entonces, quiero que ustedes seamos conscientes lo que se va a evaluar, ¿ya? Para también que estemos hablando en el mismo idioma. Los estudiantes de la UNAD tienen una ventaja grande, siempre digo yo, que es que tienen en las guías de actividades está la rúbrica de evaluación y digamos está el mapa de ruta trazado para que ustedes sepan qué se va a evaluar, ¿no? Entonces, en este momento, pues, ustedes tienen que diligenciar todo el formato completo, ya lo han hecho hasta el punto 8, que digamos que fue un poco, es un poco de lo más difícil. Ahora se les solicita que lo diligencien en su totalidad y se va a evaluar siempre la capacidad de argumentación, ¿ya? Cómo están argumentando cada uno de esos espacios. O sea, no solamente hay que argumentar la justificación, hay que argumentar ese problema, hay que argumentar esa pregunta, hay que argumentar, obviamente, por qué estoy tomando este concepto, por qué estoy tomando este enfoque metodológico o por qué estoy utilizando esta técnica, ¿ya? Entonces, eso tiene por eso que ver con esa parte formal del documento, un documento que sea redactado, que cumpla con las normas de ortografía, que cumpla con la citación, que cumpla con esa parte formal del documento, ¿ya? Que está escrito en párrafos, que desarrollen una idea. Eso es importante y ese es un punto que se va a evaluar. También se va a evaluar las habilidades para buscar, procesar y analizar información. Entonces, recuerden que las fuentes bibliográficas, bueno, estas formas de hacer proyectos se basa en una forma de producción de conocimiento acumulativo. Es decir, que nosotros debemos revisar un conocimiento previo, que el conocimiento previo ahora está, pues, digamos, en unas escrito, en una información escrita, que pueden ser ensayos, que pueden ser libros, que pueden ser artículos que nos ilustran y que nos sirven para esas ideas que surgen para hacer nuestros proyectos un poco espontáneas, darle validez. Entonces, en ese sentido, tenemos que revisar unas fuentes bibliográficas que sean pertinentes, que sean actualizadas y que obviamente den fe de esa consulta de las bases de datos, ¿no? Tienen que ser, son la base de esa argumentación, ¿ya? Entonces, eso es lo que se va a evaluar a lo largo del proyecto. Y esas ideas deben citarse de manera adecuada, deben citarse según las normas APA. Ustedes pueden parafrasear o pueden también citar de una manera textual, pero es necesario que el documento a lo largo del mismo tenga esas citas. Y también se va a evaluar, profe Pedro, en el siguiente, la coherencia entre el problema y los objetivos.
Ese pues ya a muchos de los proyectos que entregaron el paso 3, ya digamos, se hizo unas asesorías, se hizo unas reuniones para que se puedan, digamos, pulir un poco esos problemas, esos objetivos. Si ustedes todavía no han acudido con asesoría y consideran que les hace falta fuerza, coherencia a esa pregunta y a los objetivos, pues es el momento que me busquen por Teams para programar y estipular una reunión que les ayude a aclarar y que les ayude a que esa pregunta y los objetivos, que son absolutamente importantes, estén muy bien redactados, ¿ya? Porque eso es lo que le va a dar claridad a su proyecto. También se va a evaluar el conocimiento y aplicación adecuada de métodos de investigación que permitan el desarrollo de las acciones propuestas. Aquí, digamos, un tip muy general, pero que les va a orientar muchísimo. En años orientando proyectos, puedo decir que a los estudiantes les agrada mucho lograr como analizar el diseño metodológico desde los objetivos específicos. Los objetivos específicos ustedes tienen que preguntarse cómo se van a lograr, cómo voy a alcanzar ese objetivo y entonces qué necesito aplicar, qué técnicas voy a utilizar, ¿ya? Las unidades de análisis y las técnicas nos permiten ubicarnos plenamente en la metodología y en el método de estudio. Entonces, ustedes pregúntense si esos objetivos, ¿qué necesito yo para llegar a este objetivo específico? ¿Qué necesito hacer para lograr este objetivo específico con cada uno de los tres? Y así ustedes van a dilucidar qué técnicas o qué procedimientos se necesitan para llegar a alcanzar esos objetivos. También se va a evaluar la autoevaluación, por favor. La autoevaluación es algo muy sencillo y es un plus que ha tenido este curso a lo largo de su rúbrica de evaluación, ¿ya? Las personas que han logrado mirarlo lo han desarrollado con éxito porque no se trata más de que ustedes sean autorreflexivos, autocríticos y se otorguen una calificación en torno a su desempeño en el curso. Y asimismo se les ha respetado pues su autoevaluación, porque es la evaluación que ustedes mismos se otorgan a su proceso de estudio, a su proceso de compromiso académico. Entonces, quiero que tengamos claridad en estos conceptos para que después a ustedes mismos ubiquen la calificación cuando la obtengan de cada uno de esos criterios y van a decir, ah, bueno, mire, me faltó hacer la autoevaluación. Ah, bueno, mire, me faltó un poco de argumentación, porque por eso tengo esta calificación. Ya ustedes mismos pueden hacer esa autorreflexión. Entonces, si quiere hacer como muy clara, profe Pedro, es algo como muy, digamos que uno lo da por sentado, que el estudiante lo sabe, pero las reclamaciones me dicen que el estudiante como que a veces obvia la rúbrica de evaluación, que es algo pues muy importante y es el punto de confluencia en tanto ustedes como estudiantes deben, antes de presentar la actividad, hacer una lista de chequeo si cumple su proyecto con los criterios de evaluación. Y asimismo, pues yo confluyo y voy a revisar estos mismos criterios de evaluación. Entonces, sí quería hacer como esa claridad. Gracias, profe Pedro. Buenas tardes, gracias, profe. Mañana estamos en el espacio de preguntas, inquietudes, apreciados estudiantes. Profe Marigit Villarreal tiene la mano levantada. Adelante. Profe y compañeros, buenas tardes. Tengo una inquietud, profe. Lo que pasa es que en mi grupo nosotros presentamos el proyecto, ¿sí? Pero entonces, o sea, yo sé que nosotros de pronto nos demoramos, sí, digamos, para subir los aportes, pero a la hora de calificar, por ejemplo, eso,
nos salió que los objetivos no eran, que la pregunta no era, que sí, o sea, en pocas palabras, estaba mal el proyecto. Entonces, ahorita, por ejemplo, la pregunta es, ahorita hay que corregir todo eso. Entonces, la pregunta es, nosotros subimos, lo volvemos a plantear como tal, la primera parte, porque hay que empezar por ese lado, y su merced nos hace el favor de orientarnos si la pregunta, porque ¿para qué se avanza si se empieza mal? Bueno, Marigit, ya nosotros hemos venido explicando esas tareas y te voy a compartir un detalle. Te voy a compartir el ejemplo que nosotros hemos compartido y que hemos ilustrado, y es el siguiente. Por ejemplo, yo creo que esto aquí está en el ejemplo que se les ha plasmado a ustedes. Si escuchan la web conferencia, usted se guía del formato que le acabo de socializar. Todavía es hora que a algunos estudiantes nosotros le plasmamos que el título no se formula como pregunta. Entonces, ¿qué hace el estudiante? Por ejemplo, ¿qué hace el estudiante? El estudiante lo que hace es lo siguiente: formular el título como problema. Entonces, el título no se formula como problema y hacen esto. No se le, porque nosotros en la presentación en el foro de la paso le explicamos cuáles son los conectores para crear la pregunta problema, el cómo. Entonces, primera parte, eso eso ya se ha explicado. No podemos crear título como problema. Y aquí está bien explicadito cómo se hilvana el título con la pregunta problema, con el objetivo general, con los objetivos específicos y todo. Yo creo que eso ahí está definido. Marigit, te toca, porque creo que durante el desarrollo del curso siempre has tenido, se les ha presentado al grupo de ustedes esta dificultad, y hoy se está fortaleciendo y se está aclarando de organizar el proyecto y tener claridad para entregar ya el proyecto final. La invitación: escúchate la web, saber seguir las instrucciones y hacen la tarea bien desde el grupo. Sí, profe, lo que pasa es que nosotros escogimos, el proyecto que escogimos nosotros fue porque la chica sacó los 25 puntos en el primer trabajo. Entonces dijimos, si ella sacó 25 puntos es porque la pregunta está bien. Sí, nos vamos a besar por esa pregunta, vamos a hacer el complemento y al final a la calificación la pregunta está mal. Bueno, sugerencia: aplicar lo que estamos organizando en la web. Te puedes escuchar la primera, la segunda y la tercera web y organizan bien el producto. Siguiente pregunta, por favor. Profe, también para complementar, recuerden que hay unos recursos bibliográficos que estamos, digamos, en la obligación de leer, ¿no? Porque una cosa es la pregunta del primer paso, en donde pues ustedes se les solicitó que hagan una pregunta de acuerdo a sus intereses, digamos, sin ninguna estructura. Pero ya en el paso 3 hay unos recursos de apoyo y ya existieron también unos espacios de asesoría y de orientación que pues se debieron aprovechar, porque el proceso de investigación es una continua decantación y es una continua reformulación, ¿ya? Entonces, una cosa es lo que se planteó en la actividad 0, que pues era evaluando como sus intereses, pero en el paso 1, que era evaluando sus intereses, y otra cosa es cómo se va perfeccionando esa pregunta de investigación. Entonces, ese proceso progresivo es al que el curso pues está apoyando, y adicionalmente pues a todo lo que nosotros estamos digamos ofreciendo los espacios, también hay unos ejercicios autónomos de lectura de los textos y los de los referentes, ¿ya? Entonces
esos referentes también pues le apuntan a seguir detallando, perfeccionando, depurando esos mismos elementos de la investigación. Bueno, mi apreciado estudiante, nos quedan 4 minutos. Voy a detener la grabación porque ya Tim me avisó que nos quedan un espacio, pero vamos a estar aquí unos minutos a ver qué otra inquietud se les presenta. Agradecerle por asistir a la profe Juliana y a cada uno de ustedes por su disposición.